La clase pasada, que yo no pude venir, ¿qué vieron, Si alguien me puede... ¿Qué vieron? La 8 del 2010, ¿y qué más? Y de hecho, Pau El 341 de Pau Cueldo también. Está bien. Muy bueno. Bueno, la idea hoy es ver un poquito de lo que tiene que ver con la MUNI, lo que es municipalidad. Vamos a arrancar con una parte teórica y después vamos a ver un poquito cómo se hace esa liquidación. Respecto a lo que es la municipalidad, hay que tener en cuenta que hay sujetos que, aparte de inscribirse, ya vamos a ver quiénes son los que se tienen que inscribir y pagar la tasa municipal, van a tener que hacer otro trámite más, que es la habilitación del local comercial, si es que tienen habilitación del local comercial, y eso se hace por única vez. Y se le otorga una habilitación provisoria primero, después se otorga una definitiva, en general por 10 años. Eso respecto de lo que es la tasa municipal y de lo que sería parte de habilitación del local. Bueno, vamos a ver un poquito una filmina en la cual yo voy a charlar, es bien larga, porque yo voy a tratar de ir resumiendo bastante. Charlando, después obviamente les voy a pasar la filmina. Bueno, les decía, así como los sujetos cuando inician una actividad comercial se tienen que inscribir en la parte de AFIP, donde eligen alguno de los distintos regímenes, sea el régimen general, donde se inscribían en IVA y en ganancia, o bien el régimen simplificado del monotributo, y con eso lo que se hace se cumple con el organismo nacional, que sería la AFIP. También se debe hacer la inscripción en la Dirección General de Rentas, aun cuando el sujeto tenga una actividad exenta, pues se va a hacer la inscripción y se va a pedir la exención.
Y también lo va a tener que hacer en la municipalidad. La provincia de Misiones tiene 75 municipios y cada municipio tiene su propia legislación respecto a eso. Vamos a ver un poquito cómo es acá en Posadas. Hay muchas similitudes con otros municipios, pero obviamente elegimos el de acá. Antes que empiece a charlar acá de la Filmina, y para que veamos un poquito quiénes se deben inscribir, comento un poquito que la Municipalidad de Posadas también tiene un código fiscal, es el Código Fiscal Municipal, también tiene una ley de alícuotas. Un poco el esquema es que para que yo pueda hacer la habilitación y la inscripción municipal, previamente ya voy a tener que tener la inscripción en AFIP y en ingresos brutos. ¿Por qué? Porque parte de la documentación que yo voy a tener que presentar a los efectos de solicitar la inscripción como contribuyente de la municipalidad está conformada precisamente por la constancia de inscripción en AFIP y por la constancia, o no constancia, sino por la copia del formulario de inscripción de ingresos brutos, el formulario 311. Eso sentate y luego vamos. Después vamos a ver un poquito en la página cómo funciona esto. La Municipalidad de Posadas no cobra un impuesto, lo que cobra es una tasa retributiva de un servicio que presta la municipalidad, y ya vamos a ver cuál es el servicio. La diferencia, ya lo mencionaba en alguna otra clase anterior, respecto de lo que es un impuesto y lo que es una tasa, radica básicamente en que en el caso de la tasa tiene que haber una contraprestación directa y una relación entre lo que se cobra y el servicio que se presta. Por ahí algo que no es específico en el impuesto, ya que el organismo tributario que recauda el impuesto no me dice específicamente qué va a hacer con lo que me está cobrando. Es decir que en el caso de la tasa que se llama, dice tasa de comercio acá, pero es otro nombre que ya vamos a ver, un poco más largo. Lo que hace el municipio es prestar un servicio y en función a eso establece esa tasa. El tema de la liquidación de esta tasa, a diferencia tanto de lo que tiene que ver con AFIP, de lo que tiene que ver con rentas, es que ahora está volcado 100% a la web, a la página. Es decir, antes yo lo que hacía era generaba la boleta yendo a la municipalidad, llevaba el monto, la base imponible, que vamos a ver cuál es la base imponible para la tasa, para el cálculo de la tasa, ellos me sacaban la boleta y yo la pagaba. Hoy por hoy la presentación de los anticipos mensuales se realiza vía web y ahí yo imprimo la boleta, tanto de los anticipos mensuales como de la declaración jurada anual. Insisto, este es el mismo mecanismo que va a empezar a aplicar rentas a partir del fin de este año, o si se prorroga un poquito hacia el principio del año que viene. AFIP va a aplicar lo mismo, va a ir discontinuando acá en breve, se discontinuará el uso del SIAP, con lo cual todo lo que sea liquidación de impuestos de AFIP también va a ser online. O sea, la tendencia es que todo pase a la web en todo tipo de impuestos. Les voy comentando para que se vayan amigando con la web. En el caso de ingresos brutos, empiecen a tratar de liquidar, si no liquidar, aun cuando puedan hacerlo por el software domiciliario, lo vayan haciendo por la web, porque se va a discontinuar el uso del software domiciliario. Va a cambiar sí la web, pero no el mecanismo. Y volviendo entonces al tema de la municipalidad de la ciudad de Posadas,
dijimos que presta ciertos servicios por los cuales cobra una tasa. Entonces, dentro de lo que es el Código Fiscal, así como yo les decía que la provincia tiene ese Código Fiscal y el municipio también lo tiene más o menos un orden similar. Es decir, los primeros artículos, tanto del Código Fiscal provincial como del municipal, hacen alusión a conceptos generales de quiénes son sujetos, de qué es quién es el órgano recaudador, cuáles son las atribuciones del fisco, plazos, procedimientos, habla de prescripciones y demás, ¿verdad? Y después específicamente, por eso es un código fiscal porque contiene distintos tributos, empieza a haber capítulos dedicados específicamente a distintos tributos. En el caso del Código Fiscal de la provincia de Misiones, tenemos un capítulo dedicado al impuesto de sello, otro inmobiliario, otro impuesto sobre el ingreso bruto, otro impuesto al parque automotor y demás. En el caso de la municipalidad tenemos también distintas tasas, algunas están vinculadas con lo que sería la tasa de contralor, de los servicios de contralor, que sería la tasa de comercio, y después hay otras tasas más, como la ocupación en la vía pública, tasas vinculadas a lo que tiene que ver con la cartelería y demás, que es todo lo que cobran porque determinados sujetos pasivos de esa obligación tributaria tienen algún tipo de cartel afuera de su comercio. En el caso de la ocupación en la vía pública, tiene que ver todos esos locales que, por ejemplo, tienen mesas en la calle y demás. O sea, hay una serie de tasas. Nosotros lo que vamos a ver, obviamente, es la tasa de comercio, pero existen otras más. Tasas para derechos de espectáculos, tasas de loterías y rifas y demás. Entonces, puntualmente nosotros vamos a ver cuál es el hecho imponible vinculado a lo que sería, que para simplificar nosotros vamos a mal llamar, pero para simplificar, tasa de comercio. El hecho imponible se da por el derecho que dice se devengará por los servicios de carácter divisible, indivisible, de inscripción, habilitación, inspección, fiscalización de la fidelidad de pesas y medidas, promoción y desarrollo económico, seguridad, higiene y moral pública, entre otros, siendo la enumeración de prestaciones meramente enunciativa. Lo que hace la municipalidad es ejercer una suerte de control de policía respecto de las actividades comerciales. Entonces, ¿qué protege? Entre otras cosas, por ejemplo, que si yo tengo un lugar donde se pesan alimentos, esa balanza pese bien, que si tengo un local que tiene manipulación de alimentos y cocina, la parte de la cocina tenga azulejos, que tenga baños, que tenga para hombre y para mujer, que tenga conexión a la cloaca. Entonces hay una serie de requisitos mínimos que se deben cumplimentar de acuerdo a la actividad que se va desarrollando. Y precisamente es la municipalidad la que se encarga de verificar eso. Eso desde el lado de aquellos sujetos que tienen locales comerciales. Sin embargo, también deben tributar la tasa de comercio aquellos sujetos que no tienen locales comerciales, pero que ejercen algunas de las actividades que están alcanzadas por el gobierno. En ese caso el control debe ser otro, aunque por ahí es menos visible que cuando se hace a los sujetos que tienen local. Avancemos un poquito. Entonces, dijimos, el derecho se devengará por los servicios de carácter divisible e indivisible de inscripción, que es lo que hace la municipalidad, habilitación, inspección, fiscalización de la fidelidad de pesa y medida y demás. Contribuyentes. ¿Quiénes son? Y acá vamos a definir bien el nombre de la tasa, que es el derecho de inspección, registro y servicios del contralor. Eso es lo que se llama la tasa de comercio en forma vulgar. Su nombre técnico es derecho de inspección, registro y servicio del contralor. ¿Quiénes son los contribuyentes del derecho de inspección, registro y servicio del contralor? Las personas de existencia visible o ideal, con o sin personas jurídicas, o cualquier otra entidad o sujeto comprendido en el artículo 16 que desarrolla actividades onerosas y empieza a enumerar. Hace alusión al artículo 16 porque es la parte general donde define quiénes son sujetos para el Código Fiscal.
Y fíjense que habla sujetos que desarrollan actividades onerosas. ¿De qué? Comercio, industria, profesión o explotación de cualquier naturaleza, con o sin fines de lucros, sea en forma habitual, temporaria, accidental o esporádica, y cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso, ejercida, cumplida, y esto es importante, concretada o instalada dentro del municipio, tengan o no local u oficina para ejercer la actividad. Estas son las dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, que el ámbito de aplicación territorial es el municipio de la ciudad de Posadas. Y segundo, que especifica que tengan o no local u oficina para ejercer la actividad, porque hay muchas veces mala información o un desconocimiento de que solamente deben inscribirse en la municipalidad los sujetos que tengan local, lo cual no es cierto. Tienen incluidas las operaciones o prestaciones de servicio que se efectúen desde otras jurisdicciones con respecto a personas, bienes o cosas radicadas o utilizadas económicamente en el ejido municipal de Posada, como ser las operaciones entre ausentes. En el caso de tener locales, los mismos deberán estar habilitados de acuerdo con las normas municipales vigentes. Acá me aclara que en el caso de tener locales, a su vez deben estar habilitados, que es otro trámite que se hace, y como les dije, se hace por única vez, y que lo vamos a charlar en todo caso la clase que viene, y requiere una serie de documentación que hay que presentar y una gran cuota de paciencia que hay que tener hasta lograr la habilitación, por lo menos lo que dice acá en la ciudad de Posadas. ¿Ah? Entonces, este es el artículo 16 que transcribimos. ¿Ah? Estos son contribuyentes, pero una cosa son los contribuyentes y otros son sujetos. ¿Ah? Lo que habla, enumera el artículo 16, nos fuimos más atrás y dice quiénes son sujetos, también son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho general de la obligación tributaria en el expediente ante código, personas de existencia visibles, sucesiones indivisas, personas jurídicas, demás entidades, asociaciones y demás. ¿Ah? Bueno, tiene un concepto muy amplio de quiénes son sujetos pasivos o posibles sujetos pasivos de obligaciones tributarias. Avanzo porque después igual yo le paso la filmina y más que nada la idea, acuérdense que si bien nosotros damos una introducción teórica, acá la idea es apuntar algo más práctico, entonces más que nada este es el marco sobre el cual charlamos y hacemos un poco el encuadre. Base imponible. ¿Ah? Ahora, yo tengo entonces que sujetos son aquellos personas físicas, sucesión indivisa, personas jurídicas, que desarrollan actividades en el municipio de Posadas, ¿ah? A título oneroso. Ahora, la base imponible, ¿cómo se va a calcular qué es lo que deben tributar, sobre qué monto deben tributar estos sujetos? Bueno, salvo disposiciones especiales, siempre dice salvo disposiciones especiales, ¿por qué? Porque hay, al igual que en el impuesto sobre ingresos brutos, bases imponibles especiales. Es decir, hay actividades que no se rigen por este criterio general de base imponible. Lo mismo pasaba en ingresos brutos, ¿se acuerdan? Cuando la base imponible, yo les comenté que son los ingresos brutos devengados, todos los ingresos brutos devengados. Sin embargo, hay actividades que la base imponible está dada por la diferencia, por ejemplo, entre la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, o la diferencia entre tasa de interés activa y pasiva y demás. O sea, hay actividades que tienen una base imponible especial. Lo mismo pasa en el municipio, es el mismo criterio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo no voy a poder detraer en principio nada de la base imponible, en principio. Es decir, yo no voy a poder decir, bueno, yo vendí tanto, pero de esto que vendí, el costo de lo que vendí es esto que está acá. En principio, entonces, la base imponible, salvo disposiciones especiales, será la determinada por los ingresos brutos devengados. Antes decía ingresos brutos devengados de la ciudad de Posadas. Con la modificación que se hizo en el Código Fiscal, solamente se dejó ingresos brutos devengados. La idea es llegar
también a las operaciones con sujetos que no están en el municipio. Entonces dice, solamente determinada por los ingresos brutos devengados en concepto de venta de bienes, productos, obras o servicios y todo otro tipo de retribución de actividad agravada. Los contribuyentes que desarrollen su actividad en más de una jurisdicción provincial deberán tributar sobre la base de los ingresos devengados resultantes de las operaciones realizadas en la ciudad de Posadas de conformidad a las previsiones del convenio multilateral vigente. Lo que hace es, intenta aplicar en forma análoga el convenio multilateral que existe para ingresos brutos para lo que es el municipio. Se trata de tomar cierto coeficiente, aplicárselo al municipio de Posadas y que se calcule sobre el total de las ventas que tenga este sujeto tanto en el municipio como fuera del municipio. Bueno, resumiendo, el total facturado, la base imponible, menos las deducciones. ¿Qué me puedo deducir yo de la base imponible? Primero, esos ingresos brutos devengados, si soy un sujeto que está inscrito en IVA, pues soy responsable inscrito, son los ingresos brutos netos de IVA. Es decir, hasta ahora es la misma base imponible que el impuesto sobre los ingresos brutos. Pero a su vez yo puedo detraer el propio impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, ¿qué hago? Yo liquido ingresos brutos, tomo la base imponible, supongamos de 20.000 pesos, fue la base imponible para ingresos brutos. Es la misma base imponible, porque estamos hablando de los ingresos brutos devengados, que en principio voy a tener que tener en cuenta para liquidar la tasa acá en la municipalidad. Pero yo previamente liquidé ingresos brutos, dije, bueno, 20.000 pesos de base imponible. Le aplico la alícuota, en este caso una alícuota del 3%, me queda 600 pesos de ingresos brutos. Eso es lo que me dio el devengamiento del impuesto sobre ingresos brutos para ese periodo. Le resto a eso y le aplico la alícuota del impuesto de la tasa de comercio, que en este momento son dos alícuotas. ¿Alguien sabe cuáles son las que están vigentes? Una que es del 1% y la otra que es del 0,8%, o bien es lo mismo que decir el 8 por mil. ¿Esta fórmula de cálculo para todos los municipios igual? No te puedo decir que sea para todos, porque yo desconozco todos los códigos fiscales. Lo que te puedo decir es que para Posadas funciona así. Lo que tendrían que ver aquellos que van a tener que ejercer en algún otro municipio es específicamente acercarse a la municipalidad, a la parte de comercio, a la parte tributaria, y decir, bueno, pasar una copia del código fiscal, o si no tenés un código fiscal, dar una copia de las ordenanzas tributarias que haya, como para que puedan tener idea de cómo se liquida. Por así decir, Bernardo de Irigoyen tiene un mínimo de 300 pesos, por ejemplo. La alícuota del 8 por mil, o también tiene un mínimo de 300 pesos. Acá el mínimo es distinto, mucho más bajo. Acá el mínimo está calculado en función a otro parámetro, que es los metros cuadrados que tiene el local en el cual se ejerce la actividad, y si no se tiene ningún local, igualmente tiene un mínimo que equivale al mínimo de a los locales más chicos. Igual vamos a hacer un poquito más adelante. Avanzo un poquito más. Entonces dijimos, la base imponible como criterio general es todos los ingresos brutos devengados, lo mismo que usé para liquidar el impuesto sobre el ingreso bruto, el anticipo mensual. Le resto el impuesto, no el impuesto a ingresar o el impuesto ingresado, sino que le resto el impuesto determinado, porque puede ser que yo vaya teniendo que cosas, saldo a favor, o tenga retención o percepciones, por lo tanto el impuesto ingresado en ingresos brutos
es menor al impuesto determinado. Yo lo que le resto a la base imponible es el impuesto determinado. Y fíjense el orden, porque es, yo le resto a la base imponible, al monto de los ingresos brutos devengados. No es que le calculo, primero digo, bueno, los ingresos brutos fueron 20.000, le aplico el 8 por 1000 y después le resto lo que pagué de ingresos brutos. No, el impuesto determinado de ingresos brutos. Lo que hago es, sobre los 20.000 le calculo cuánto es el impuesto determinado. A esos 20.000 le resto el impuesto determinado y me quedará, en este caso, 19.400. Y ese es la base imponible a la cual yo le aplico la alícuota del 8 por 1000. 8 por 1000 o el 1%, ya vamos a ver en función a una cuestión que tiene que ver con la facturación que ha tenido ese contribuyente. Bueno, hablemos un poco de lo que ya trata lo que es liquidación y agrupación de actividades. A los fines de liquidación de la liquidación, la ordenanza tributaria o especial podrá clasificar las actividades en los siguientes rubros: comercio en general, industria y apartados especiales. ¿Para qué me sirve esta clasificación? Porque teniendo en cuenta esta clasificación también va a haber o puede haber alícuotas diferenciadas y no siempre el 8 por 1000. Entonces clasifica en tres grandes rubros: comercio en general, todo lo que sea industria por otro lado, y después apartados especiales. Apartados especiales son actividades específicas con alícuotas diferentes. Fíjense que también es el mismo criterio que toma rentas con el impuesto sobre ingresos brutos, donde tiene la alícuota general y después tiene alícuotas para actividades específicas. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que no tiene el municipio es un nomenclador de actividades para que yo le pueda poner el código de actividad. Sin embargo, cuando yo realizo el alta tributaria, ahí yo especifico el código de actividad en función al que yo tengo en ingresos brutos. O sea, deben coincidir los códigos de actividad. Bueno, cuando un mismo contribuyente, dice el artículo siguiente, ejerce y desarrolla distintas actividades grabadas por este título, la liquidación se realizará agrupando aquellas con igual tratamiento fiscal y aplicando las alícuotas, montos fijos o índices establecidos en la ordenanza tributaria especial para cada rubro de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que cuando yo liquidaba ingresos brutos, supongamos yo tenga una zapatería y tengo habilitado el código de venta de zapatos, y tengo otra actividad que, por ejemplo, sea una librería. Son códigos de actividades distintas, y cuando yo liquido el impuesto de los ingresos brutos, yo separo las bases imponibles. Digo, esto es lo que facturó la librería, esto es lo que facturó la zapatería. Después pueden coincidir o no las alícuotas, pero igualmente tengo que separar. Ahora, para lo que es la tasa de comercio, ambas entran dentro del rubro comercio en general. Entonces yo sumo las dos y digo, esto es la base imponible correspondiente a comercio en general. No separo por código de actividad, sino por este rubro, si es comercio en general, si es industria o si es un apartado especial. Entonces, insisto, comercio pueden ser distintas actividades distintas, pero con distintos códigos a los fines de lo que tiene que ver con la FIP de ingresos brutos. Y en esos casos yo tengo que discriminar para esos otros impuestos o no. Pero para lo que es la municipalidad, sumo mientras correspondan al mismo rubro. ¿Se entendió eso? Bueno. Artículo 113. Por eso dice, cuando un mismo contribuyente ejerce y desarrolla distintas actividades grabadas por este título, la liquidación se realizará agrupando aquellas con igual tratamiento fiscal. Comercio, todo lo que es comercio, sumo todo, no importa si vendo zapatos, ropa, celulares o cuadernos. Artículo 113 habla, dice, cuando los ingresos brutos del contribuyente provengan de dos o más actividades o rubros,
sometidos a alícuotas diferentes, se verá discriminar los montos imponibles correspondientes a cada una de ellas. En caso contrario, se tributará sobre el monto total de los ingresos aplicando la alícuota más elevada. Esto lo mismo pasa con ingresos brutos. Acá yo, si tengo una alícuota si tengo una actividad que entra en comercio, pero después tengo otra actividad que no es comercio y tiene una alícuota distinta porque está dentro de apartados especiales, si yo no discrimino, voy a deber, al no discriminar, voy a tener que liquidar. Si no quiero discriminar, tributo todo, sumo todo como base imponible del que tiene la alícuota más alta y pago a la alícuota más alta. Mismo pasaba con ingresos brutos. Por eso traten de ir haciendo la analogía. Ejemplo, acá tengo de una liquidación con agrupaciones de actividades distintas, porque acá dijimos que cuando yo tengo que tener distinto tratamiento es porque los rubros son distintos. Un ejemplo donde queda claro que los rubros son distintos es un supermercado con planificación propia. ¿Por qué? Porque por un lado es comercio y por el otro lado, ¿qué es? Industria. La fábrica es industria. Entonces, ahí ese sujeto lo que hace es discriminar de su facturación lo que corresponde a la parte de comercio de lo que corresponde a la parte de industria. Bueno, avanzo un poquito. Bonificación por pago en términos. Se establece para todos los casos de cumplimiento correcto y en términos de las obligaciones tributarias y para los contribuyentes que abonen el derecho de inspección, registro y servicio contralor hasta la fecha de vencimiento establecida en el artículo 118. ¿Alguien sabe cuál es la fecha de vencimiento? ¿Ahora? ¿De la tasa? ¿No? ¿Nadie sabe acá tampoco? ¿No? Municipalidad, acá en Posadas vence el 20. Una bonificación del 10%. Se dan requisitos para la procedencia de la bonificación, además de lo que establezca la reglamentación que dicte el organismo fiscal, determinar y liquidar e ingresar en tiempo y forma el 100% del monto del tributo calculado, ese es el requisito, en relación estricta con el total de los ingresos grabados del periodo fiscal y o anual o el anticipo, y carecer de deudas en este tributo ni siquiera en discusión administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo me pueda computar la bonificación, debo pagar en tiempo y forma, debo haber liquidado bien el tributo y no debo tener ningún tipo de deuda. En ese caso, corresponde que yo me compute la bonificación del 10%. Ya que estamos hablando de bonificación, si alguno chequeó esta semana, creo que fue exactamente, si no me equivoco, el día lunes, en la página de rentas, y en la página de rentas fue la parte de información fiscal, en la parte de normativas, encontrarán dentro de las resoluciones generales del año 2014 la publicación de la nueva resolución general vinculada al cómputo de las bonificaciones para lo que es la Dirección General de Rentas. Que ha cambiado sustancialmente, ahora exige la tramitación de un certificado, que bueno, es el DP18, exige la obligatoriedad de imprimir o insertar en el comprobante que se está extendiendo al comprador una leyenda que está establecida ahí, que dice el contribuyente beneficiado por la bonificación y bla. Sobre el 10%. Para el 5 o para el 10%, es decir, ha cambiado bastante, se va hoy por hoy, así como está redactado, es improbable que ningún contribuyente se pueda computar ni la del 5 ni la del 10% para cuando termine el mes de octubre, ya están todos en falta. Obviamente se sacó en forma poco, a ver cómo decirlo sin que suene mal, un poco debatida anteriormente, o por lo menos poco analizado en forma extensa las consecuencias de la redacción de la norma. Y también
sin siquiera todavía existir la posibilidad de que se pueda generar el formulario DP18, que es un formulario que deben tener y exhibir en local, porque ni siquiera lo tiene todavía disponible en diseño de renta y se lo está entregando a los comerciantes. Así que bueno, pero tengan en cuenta eso, porque si bien terminamos recientemente la clase pasada de ingreso bruto, es algo que empieza a regir a partir de la fecha de su publicación. La fecha de publicación ha sido esta semana y va a traer bastantes quejas y sin duda no va a pasar desapercibido. Tengan en cuenta que el efecto que tiene el hecho de computarse de forma improcedente una bonificación hacia futuros que caigan todas las otras bonificaciones. Razón por la cual, aunque sea feo, lo que conviene hacer hoy por hoy, hasta que el contribuyente por lo menos adecue todo el sistema y demás, decirle, bueno, este mes no te va a poder tomar las bonificaciones y evitar problemas a futuro. Por lo menos hasta tanto rentas no, o bien saque una prórroga o aclare algunos temas. Bueno, avanzo un poquito más. Periodo fiscal y forma de pago. Nuevamente hablamos de un tributo que es anual, que el periodo fiscal será el año calendario, es decir, de enero, 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, que se abona por el sistema de 12 anticipos mensuales con carácter de declaración jurada y ajuste fiscal de la forma y fecha que establezca el organismo fiscal. Es decir, yo nuevamente lo que hago es, al igual que el impuesto sobre el ingreso bruto, una declaración jurada anual, pero mensualmente voy liquidando los anticipos y después en la anual vuelco la información contenida en cada uno de los anticipos. Siempre es importante determinar si el impuesto es de carácter anual o mensual, por el hecho de que las prescripciones corren de distintas fechas. Toda vez que el impuesto sea de carácter anual, va a ocurrir que en general la prescripción empiece a operar a partir del 1 de enero del año siguiente al cual vence el plazo para presentación de la declaración jurada. En el caso de que el impuesto no sea anual, sino que sea mensual, empezará a regir a partir del 1 de enero del año siguiente nada más. Bueno, el artículo 118 dice, fíjase como fecha de vencimiento que los pagos mensuales que alude el artículo 116, el día 20 del mes siguiente al que corresponda el anticipo declarado. Obviamente el mes siguiente, por el hecho de que yo tengo que determinar el anticipo en función de los ingresos brutos devengados del medio. Ojo que habla del sistema de los devengados y no de los percibidos también. Avancemos un poquito más. Inicio y cese de actividades y baja de oficio. El contribuyente o responsable deberá efectuar la inscripción en forma previa o simultánea con la iniciación de su actividad grabada, debiendo dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el régimen de habilitación de negocios, y toda comunicación de cese de actividades, cualquiera sea la causa que la determine, deberá ser precedida por la presentación de la declaración jurada correspondiente al periodo en que se produzca y pago del saldo que surja en la misma dentro de los 30 días ocurrido, aun cuando el plazo general para efectuarlo no hubiera vencido. Un poco tiene que ver esto con que el contribuyente lo que va a tener que hacer es, previo al inicio, solicitar el alta como contribuyente. Si yo voy con posterioridad, un par de meses después, a mí me van a hacer el alta retroactiva. Y respecto de la baja, al momento de solicitar la baja tengo que liquidar el impuesto hasta esa fecha. Lo mismo pasa con rentas. Presento la declaración jurada solamente por los periodos que han transcurrido. Es decir, si yo en julio de este año decidía presentar la baja como contribuyente, yo ya tenía 30 días posteriores a la fecha de la solicitud para presentar la declaración jurada anual, en la cual iba a incluir solamente esos periodos. Y me quedé pensando nuevamente en lo que le decía de la bonificación,
Por otro motivo, por lo cual tengan en cuenta que sería muy prudente no tomarse la bonificación en ingresos brutos, vuelvo a repetir porque lo van a escuchar, tiene que ver con que aquel sujeto que se compute la bonificación sin que le corresponda va a estar sancionado con una multa por incumplimiento de los deberes formales. Aparte de que van a impugnar y demás, y que va a tener un efecto sobre la determinación del impuesto, porque va a haber que volver a determinar sin la bonificación, se le va a aplicar una multa que se gradúa en 10.000 pesos. Bueno. Y permanentemente hubo 2 subas de alícuota 2012-2013, hay un control estricto en ruta, así que fíjense si no, lo que no se busca es precisamente aumentar la recaudación. Documentación a presentar cuando yo me voy a inscribir. Bueno, esta para la baja. ¿Qué documentación voy a presentar si me quiero dar de baja? La declaración jurada parcial correspondiente anual, es decir, por esos meses que han pasado, tengo que estar al día con la tasa, tengo que entregar el certificado original de habilitación. Yo les decía que son trámites distintos, la habilitación del local del trámite del alta tributaria como contribuyente. Lo que pasa es que si yo tengo un local y yo solicito la habilitación correspondiente, a mí me van a entregar un certificado de habilitación de ese local. Ese certificado de habilitación es el que va a impedir que a mí me haga una clausura por no estar habilitado ese local. Y cuando yo pida la baja, si es que en su momento me otorgaron, porque tengo un local, el certificado original de habilitación, voy a tener que devolverlo. Otro tema es que no solamente los locales que tengan atención al público requieren la habilitación. Si yo tengo un depósito nomás de mercadería, igual tengo que tener la habilitación municipal. Bueno, después dice completando el formulario, ingreso por la mesa de entrada general. Aquí hay un formulario multipropósito también, donde yo marco, te voy a dar unos casilleros donde yo marco si lo que estoy haciendo es el alta tributaria, la baja, el cambio de rubro, la ampliación del rubro. Cuando yo hago el alta tributaria, yo digo cuál es mi rubro comercial. Y si de repente me quiero dedicar a otro rubro, tengo que informar eso, como presentando el formulario y denunciando lo que se llama el cambio de rubro. Es decir, este era mi rubro hasta esta fecha y ahora es este otro. Ahora, si yo mantengo el rubro original y amplío y me dedico a otro rubro, también deberé presentar el formulario, pero eligiendo la opción ampliación de rubro. Después yo también tengo los formularios, acá lo vamos a ver entre la documentación que tenemos acá. Bueno, después habla de circunstancias en las cuales la municipalidad puede dar la baja de oficio, que es cuando detecte que durante un determinado tiempo está cerrado el local y no hay actividades en ese local. En ese caso podrá disponer la baja de oficio de ese contribuyente. En los casos de locales o negocios que funcionen sin la correspondiente habilitación y registro actualizado de rubros y actividades, la municipalidad procederá a la clausura preventiva hasta tanto regularice su situación. Obligaciones formales. Los contribuyentes y responsables del pago de gravamen están obligados a exhibir en lugares visibles del servicio el certificado de registro y habilitación expedido por el organismo fiscal y presentar a su requerimiento el comprobante donde conste el pago del último periodo fiscal vencido o la exención del tributo. Es decir, si yo tengo un local comercial, tengan la precaución o tiene un cliente decirle, además de hacer la habilitación, tenés que tener exhibido el comprobante de habilitación. Tan estricto es que si yo lo tengo, pero lo tengo ahí abajo, en el mostrador abajo de la mesa, digo, no, pero acá está, cuando viene el inspector igual me puede clausurar porque no lo tenía exhibido.
así como también el último pago. Y también tengo la obligación formal de comunicar en un plazo no mayor a 30 días todo cambio de su domicilio fiscal y del lugar donde ejerce la actividad originalmente inscrita, como así también las modificaciones del cambio de su actividad, cese, ampliación de rubro, cambio, entre otros. Otra de las opciones que yo tengo para este formulario de alta tributaria es cuando yo hago el cambio de local, es decir, supongamos yo alquilo un local y termino el contrato de alquiler y me mudo a otro local. Entonces no es que yo cambie mi número de inscripción y demás. Lo que yo tengo que hacer es solicitar el cambio del local, el traslado del local. Y ahí ellos me van a decir toda la documentación que voy a presentar para la habilitación del local, que va a ser básicamente casi la misma que para la primera vez que solicité la habilitación. Seguimos con las obligaciones formales. Cuando haya una transferencia o un cambio de responsable, comunicar al organismo fiscal dentro de los 30 días. Cuando hay un cambio de domicilio, comunicar al organismo fiscal dentro de los 30 días. Estas son sanciones de multas y clausuras. Corresponde sancionar con multa de 300 pesos y hasta 30.000 pesos y multa de 3 a 10 días de ese establecimiento, local o oficina, siempre que el valor de los bienes y los servicios que se trate exceda la suma de pesos 10, quienes realicen operaciones y no entreguen o no emitan facturas o comprobantes equivalentes, quienes no llevaren registros o anotaciones de sus adquisiciones de bienes, obras, servicios o de sus ventas. Es decir, acá estamos hablando ya no que no emitan factura de venta, sino que no conserven las facturas de compra. No me dice cómo, no me dice que yo tengo que hacer un libro IVA compra. Lo que me dice es que yo tengo que llevar un registro de las compras que yo hago. Quienes encarguen o transporten con fines comerciales mercaderías aunque no fueran de su propiedad sin el respaldo documental que exige la normativa vigente. Si yo llevo mercadería pero siempre con fines comerciales y no tengo la factura, el remito o la guía, se va a producir obviamente a la detención, al secuestro de la mercadería, al comiso de la mercadería y a aplicarme una sanción de multa y clausura. Quienes no se encontraran inscritos como contribuyentes o responsables cuando estuvieran obligados a hacerlo, si yo ejerzo la actividad y no solicité la inscripción. Quienes no poseyeran o no conservaran las facturas o comprobantes equivalentes que acrediten la adquisición o tenencia de los bienes, obras y o servicios destinados o necesarios para el desarrollo de la actividad que se trata. Si yo no conservo la documentación de las facturas de compra, aparte de llevar un registro, tengo que conservar. Quienes no poseyeran o no conservaren en condiciones de operatividad o no utilizaran los instrumentos de medición y control de producción, industrialización o comercialización dispuestos por leyes y ordenanzas y demás decretos. Hay distintas ordenanzas tributarias que regulan distintas actividades, por ejemplo, la manipulación de alimentos, por ejemplo, el expendio de bebidas alcohólicas, es decir, cuáles son los requisitos que deben cumplir aquellos sujetos que tengan esas actividades, como por ejemplo carnet sanitario y demás. Que tenga la balanza, por ejemplo, que esté habilitada la balanza. Quienes no contaren con la habilitación correspondiente para la actividad desarrollada o se realizar la misma en lugares prohibidos. Todos esos van a ser sancionados con multa y clausura. Vieron que dijimos que la base imponible son ingresos brutos devengados a los cuales yo le puedo detraer el impuesto determinado sobre los ingresos brutos. El impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a ese mismo periodo fiscal. Bueno, sin embargo, yo les dije que había otras actividades, así como lo tiene el Código Fiscal de la Provincia de Misiones, que tiene bases especiales, donde ya cuando tenga que determinar yo cuál es la base imponible, no van a ser los ingresos brutos devengados, sino que va a ser lo que establezca este artículo. Entonces, si yo tengo una actividad por las cuales mi retribución se basa en comisiones, porcentajes
bonificación o cualquier otro tipo de remuneración análoga. En ese caso, la base imponible va a ser eso, la comisión o el porcentaje o lo que me paguen a mí. Eso va a ser la base imponible. ¿Para qué tipo de actividades se aplica esta base imponible, que es determinar el tributo en función a las comisiones o los porcentajes que se le paguen? Cuando yo tengo una actividad de compañías, productores de seguros, todo lo que tiene que ver con seguros, sean compañías aseguradoras, productores, organizadores u otros agentes de seguro, agencias, agentes, distribuidores, representantes, mandatarios o corredores de casa establecidas fuera del municipio sin depósito de mercaderías, remandadores, martilleros, comisionistas, consignatarios, hacienda, además, agencias de juego de azar. Ten en cuenta que las agencias de juego de azar cobran un porcentaje sobre la venta de los billetes y de los juegos que realizan. Entonces ya no es por el valor del billete que está comercializando, sino solamente de la comisión que le paga en este caso puede ser el IPLIC sobre esa operación de venta. Prestadores de servicios de telecomunicaciones, telecentros, telecabinas y similares. Es decir, ¿qué pasa? Yo tengo un locutorio y yo facturo el servicio de llamadas telefónicas que realizan los distintos consumidores, pero la compañía le paga un porcentaje sobre eso. Entonces no va a ser sobre todo lo que se facturó, sino solamente sobre el porcentaje. Administradora de fondos de jubilación y pensiones, bueno, y toda actividad que se ejerza mediante la intermediación. Lo que se busca es que aquella actividad que sea de intermediario, por lo tanto yo cobro una comisión, un porcentaje o algo por el estilo, solamente calculo no en función a la facturación total, sino solamente del porcentaje que va a ser en definitiva la retribución que obtiene ese contribuyente por su ejercicio de su actividad comercial. Bases imponibles especiales, seguimos. A efecto de la determinación del monto imponible del gravamen, los contribuyentes y los responsables encuadrarán en los siguientes incisos y declararán sobre las siguientes bases. Hay otras bases más, dijimos, recién mencionamos el 129 y lo vamos a repetir porque así como tengo para comisiones, porcentaje y demás, va a tomar como base imponible la diferencia entre el tipo de precio comprador y vendedor cuando la actividad que está grabando es la compra y venta de divisas en casa de cambio y similares. No es que yo agarro y veo todo el monto de lo que se ha vendido de divisa, sino solamente la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y seguimos con otras actividades que tienen bases imponibles especiales, diferencia entre el precio de costo y el de ventas para la venta minorista de cigarrillos y tabaco. Esto es básicamente muy similar, decía, a lo que tiene que ver con las bases imponibles para el impuesto sobre los ingresos brutos. Decía yo que en situaciones excepcionales se permite detraer el costo de lo que se está vendiendo, como en este caso de la venta minorista de cigarrillo y tabaco, teniendo en cuenta que los márgenes son tan pequeños que gravar por el total del precio de venta sería directamente gravar hasta capaz que más que el 100% de la ganancia que está obteniendo el contribuyente por realizar esa operación. ¿Se entiende esto que digo? Bueno, por metros cuadrados de superficie, ¿qué pasa? Si yo tengo un depósito en el cual yo no realizo venta, porque tengo solamente el depósito para mercadería en tránsito, ¿necesito pagar tasa de comercio? Sí. Pero si yo no tengo una base, porque en realidad ahí no se produce la venta, bueno, la base va a estar dado por los metros cuadrados que tiene el depósito. ¿Cuándo también va a estar dada por los metros cuadrados?
Cuando yo tenga, por ejemplo, salones de fiesta, demostraciones, exposiciones y demás, todo tipo de esos salones de fiesta, gala y demás, pagan por los metros cuadrados. Las playas de estacionamiento también pagan por los metros cuadrados. Los locales del mercado Modelo y del mercado Villa Urquiza también pagan por metros cuadrados. ¿Ah? Esas son las bases imponibles especiales. En el caso de los que tengan taxis, remisos, transportes escolares, pagan una tasa por vehículo. ¿Ah? En el caso de los moteles y demás, por habitaciones. Después habla de qué pasa con el valor de transferencia o de locación del inmueble. La transferencia de inmuebles por cuenta propia de terceros, fiduciarios y similares. En este caso el devengamiento se producirá, bueno, ahí me dice cuándo se producirá el devengamiento, si cuándo nace la obligación tributaria, que es la con la firma del boleto de compra-venta, la posesión o la escrituración, lo que fuese anterior. En el caso de la locación de inmueble, ¿cuándo se produce el devengamiento? Cuando vence el plazo del pago que debería ser el inquilino. ¿No? En el caso del contrato previera pagos especiales, a los mismos se asignará un valor e integrarán las bases imponibles. Bueno, avancemos un poquito. Después habla acá un poquito dentro de lo que es la locación, incluye una parte que habla del comodato y que presume que cuando uno de los sujetos que participa en un comodato, sea el comodante o el comodatario, tenga una actividad comercial, se va a presumir que no es gratuito ese comodato a los efectos de gravar esa operación. ¿Ah? Es decir, por más que yo un comodato, y acá les doy otro consejo, si yo me voy a la municipalidad con un contrato de comodato, que es porque yo tengo que presentar para la habilitación del comercio, necesito presentar ya sea el contrato de alquiler, si estoy alquilando, el título de propiedad si soy propietario. Ahora, si yo para eludir el pago del impuesto, el que da el alquiler simula esa locación o disfraza esa locación bajo la figura de un comodato, como yo que estoy alquilando, solo que digo, tengo un contrato de comodato, para no decir estoy alquilando y que el que me alquila tenga que pagar impuestos. Voy a la municipalidad y digo, yo quiero habilitar este local comercial, acá tengo mi contrato de comodato. La municipalidad va sí o sí a decirme que si yo voy a ejercer alguna actividad comercial en ese lugar, no se puede considerar un contrato de comodato a título gratuito. ¿Ah? Es que sí o sí voy a tener que hacer sellar ese comodato, ponerle un valor, pagar el impuesto de sello, como les dije, y demás. ¿Ah? No va a presumir que es a título gratuito, por más que realmente sea a título gratuito. ¿Ah? Para la municipalidad eso no es admisible. Deducciones. ¿Qué le puedo deducir a la base imponible? Yo le había mostrado, entre otras cosas, que le puedo deducir, si estoy inscrito en IVA, el débito fiscal, y a su vez que también le podía deducir el impuesto determinado sobre los ingresos brutos. ¿Pero hay algo más que pueda deducir? Sí, todo lo que tiene que ver con las notas de crédito que yo otorgue por devoluciones, por ejemplo, que me haga algún cliente. Todo lo que tenga que ver con bonificaciones o descuentos que yo vaya haciendo, puedo deducir de la base imponible. Dijimos el débito fiscal siempre que el sujeto esté inscrito en el impuesto al valor agregado. Los impuestos nacionales y provinciales que inciden directamente sobre el precio de venta del contribuyente o servicio, en el caso de que el titular de los mismos de la prestación sea el contribuyente o responsable de su ingreso. También puedo deducir ciertas donaciones a los fiscos nacionales, provinciales, municipales y demás. Y se agregó con la última reforma que los contribuyentes no comprendidos en convenio multilateral que desarrollen actividades en otras jurisdicciones municipales de la provincia podrán deducir del monto a pago tributado en otras jurisdicciones municipales en el mismo anticipo bajo las siguientes condiciones.
que se encuentren debidamente inscritos en las restantes jurisdicciones municipales y que hayan abonado tributo y que el monto deducido no podrá exceder que hubiera correspondido al tributo en la ciudad de Posadas. ¿Qué me dice esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un local acá y vendo afuera del municipio de Posadas, la operación se concerta afuera, ya sea que tenga, por ejemplo, acá en Posadas, en teoría, por lo que dice la norma, yo tengo que declarar tanto las operaciones de Posadas como las del Dorado, por más que la jurisdicción sea solamente del municipio de Posadas, no importa. La norma me dice que yo declare, le sume a las operaciones de Posadas las del Dorado. Y que si pagué el mismo impuesto, es decir, la tasa de comercio, en el Dorado, porque estoy inscrito en la Municipalidad del Dorado, después deduzca lo que ya pagué y pague solamente la diferencia, que sería lo que le correspondería a Posadas. ¿Ah? Bueno. ¿Quiénes están exentos? Porque son todos los que tienen que pagar, a todos aquellos que realizan actividades a título oneroso, no necesariamente. Hay sujetos que van a estar exentos y ellos son los discapacitados que reúnan en forma concurrente los requisitos que se indican, es decir, van a tener que reunir todos los requisitos que están ahí, no solamente algunos. Debería ser el propietario único de un pequeño establecimiento, tiene que trabajar personalmente en la explotación o con la ayuda de su esposa o sus hijos menores de edad, que no tengan otra actividad comercial o profesional, otra fuente de ingresos, es decir, que ese local sea, ese establecimiento le produzca la única fuente de ingresos con la cual subsiste, que no tenga otros bienes salvo los admitidos por la reglamentación y que obtenga y aporte certificado y también quienes obtengan y aporten certificado de incapacidad expedido por instituciones hospitalarias o sanitarias de carácter. ¿Ah? Eso podrán obtener la exención, es decir, sujetos que sean titulares de establecimientos pero que sean discapacitados con el certificado correspondiente de incapacidad, que obviamente esa incapacidad le permita trabajar en forma personal y si no le permite hacerlo, lo haga algún integrante de su grupo familiar, entendiéndose como grupo familiar, cónyuge o hijos menor de edad, no tengan otra fuentes de ingreso ni otras actividades. También están exentos los establecimientos de asistencia social, servicio médico, descanso, recuperación y demás, pero no alcanza la medicina prepaga. La empresa de medicina prepaga, Medisur, por ejemplo, y a mí Medisur, no está dentro de la exención. El Estado Nacional, los Estados provinciales y municipales, siempre y cuando no ejerzan actos de comercio. El ejercicio de profesiones liberales que no están organizadas en forma de empresas, a este fin se entenderá por profesiones liberales aquellas que se encuentren regladas por la ley y requieran título universitario y matriculación respectiva. ¿A dónde llega eso de empresa? ¿Cómo? Ahora explico. Dos cosas tienen que tener en cuenta acá. Primero, que se requiere título universitario y además que se requiere, aparte del título universitario, matriculación. Es decir, que ciertos profesionales, ejemplo, los contadores, los abogados, los médicos, pueden solicitar la exención. Otra cosa que voy a aclarar es que la exención no opera de pleno derecho, es decir, hay que solicitarla. El Código Fiscal establece que tiene efecto a partir de la solicitud. Perdón, del otorgamiento. Y además, aclara además de que requieran título universitario y matriculación, que no están organizados en forma de empresa. Y cuando un profesional que tenga
su estudio o su consultora va a estar organizado en forma de empresa. Bueno, para evitar cualquier tipo de interpretación subjetiva, el propio Código Fiscal va a hacer una definición de lo que es organizado en forma de empresa. Va a decir qué se entiende por organizado en forma de empresa. O sea que si yo no estoy dentro de esa definición, podré solicitar la exención. ¿Ah? Bueno. Empresa. Primero, ¿qué se entiende por empresa? El ejercicio de una actividad económica organizada que requiera el concurso de capital y mano de obra calificada o no. Tienda a la producción o cambio de bienes o prestación de servicios con fines de lucro y lleve o no implícitamente la asunción del riesgo empresario por parte de quienes la realizan. Y acá entonces me dice, se presumirá el ejercicio de profesión liberal organizada en forma de empresa y salvo prueba al contrario, cuando se dé alguna de las siguientes situaciones. Cuando para el ejercicio de la actividad se recurra al concurso de otros profesionales o idóneos o terceros en general que actúen en relación de dependencia con retribución fija o variable, o que la remuneración se facture al destinatario final de los servicios prestados y que no sean directamente partícipes en los gastos de la explotación. ¿Qué significa esto? Si una cosa es que yo me junte en un estudio con 3 contadores y entre los 3 solventamos el gasto y entre los 3, por más que nos separemos, nos dividamos el trabajo, entre los 3 ejercemos el trabajo, ¿no? Y otra cosa es que yo tenga el estudio y tenga 3 contadores de empleados y ya ellos hacen el trabajo siendo empleados míos, ¿no? En ese caso estoy organizado en forma de empresa. En el otro caso no hay una organización en forma de empresa, son profesionales independientes que a los efectos de realizar alguna actividad se agrupan entre todos y no hay una relación de dependencia. También cuando la forma jurídica adoptada se encuentre regida dentro de alguna de las legislaciones mercantiles, es decir, está bien, nos juntamos 5 profesionales para hacer una SRL, bueno, estamos hablando de una empresa. Ya estamos hablando inclusive de un sujeto distinto, porque ahí el contribuyente es la SRL. O cuando la prestación de los servicios profesionales se organiza de forma tal que para ello se requiera el concurso de aporte de capital cuya significación económica u operativa supere la que razonablemente proceda para el ejercicio liberal de la profesión. Es decir, si para la actividad que yo voy a realizar se requiere un enorme aporte de capital, ya básicamente no es tan importante el ejercicio profesional, sino el aporte de capital. Por lo tanto, deja de ser una exención por el ejercicio de la profesión liberal, sino que ya tiene más condimentos similares a lo que es una explotación comercial. ¿Ah? Bueno, después habla también de que van a estar exentas las cooperativas, ¿ah? También las cooperativas de trabajo. ¿Qué más? Voy a avanzar un poquito porque si no se hace muy largo. Explotaciones de cantina, por ejemplo, que se han realizado, ¿dónde? Primero sin fines de lucro, por asociaciones sin fines de lucro, dentro de ese tipo de asociaciones, por ejemplo en un club deportivo, en una cantina o en un colegio, pero siempre que la venta se realice dentro de solamente dentro de ese club y solamente para eso, ¿no? Que yo tenga la cantina y venda hacia afuera transeúntes que pasan, como se da en el ejemplo de, si alguien conoce, el comedor que está al lado del club. No sé si el Tokio no recuerdo, puede ser, yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo del Mitre, que está ahí por Rioja. Si conocen, ahí al lado tiene bueno, en ese caso, ¿la cantina Tokio también lo tiene? Bueno, si tiene venta al público que no son socios, ahí ya no están exentos. ¿Ah? ¿Qué más? Excombatientes, veteranos de la guerra de las Malvinas, también van a estar exentos. Quienes tienen venta de revistas y demás, por medio de kioscos, escaparates ubicados en la vía pública. Feriantes, vendedores ambulantes y vendedores con parada fija. ¿Por qué? Porque ellos pagan
una tasa específica. Las industrias que cumplan la condición establecida en la ordenanza tributaria o su reglamentación, la industria que van a estar exenta. Instituciones mutualistas, asociaciones deportivas, siempre que no exploten actividades onerosas. Por lo general yo siempre hago por ahí, para que se entienda bien, pongo el ejemplo de Crucero Norte, que si bien es un club deportivo, cuando el club realiza, si lo hace el club, en nombre del club, la comercialización de la camiseta del club, ya está teniendo una actividad comercial, y esa actividad de la camiseta, la venta de las camisetas, no está exenta. Está exenta el cobro de las cuotas a los asociados, las cuotas sociales, pero no la actividad comercial de vender de todo lo relacionado al fútbol. Asociaciones civiles que dan sin fin de lucro y demás. Bueno, fundaciones, operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones, transferencias de inmuebles efectuadas después de 2 años su escrituración en el ingreso correspondiente al enajenante, pero ese plazo no será exigible cuando se trate de única vivienda. Y esta exención no está alcanzada a las ventas que realicen sociedades. Es decir, si yo tengo un inmueble y lo vendo, dentro de los 2 años siguientes a la escrituración va a estar alcanzado. Si lo hago con posterioridad, no, excepto que lo que yo esté vendiendo sea mi casa. Bueno, porque acá habla, si vimos al principio, hablaba, ¿se acuerdan?, de actividades a título oneroso, aunque sean esporádicas, como puede ser la venta de un inmueble. Bueno, paso ya no a lo que es el Código Fiscal, sino cuestiones vinculadas a la ordenanza tributaria. ¿Qué diferencia hay por ahí entre el Código Fiscal y la ordenanza tributaria? La ordenanza tributaria lo que ya me va a establecer son los montos. El Código Fiscal me dice cuáles son las tasas, los impuestos, quiénes son los sujetos y demás, cómo se determina el impuesto, pero después ya viene la ordenanza tributaria de la misma forma que en ingresos brutos viene la ley de alícuota, es decir, pongámosle valores de tal forma que cuando se alteren esos valores no tenga que cambiar el código, se cambia la ordenanza tributaria. Tiempo atrás la ordenanza tributaria establecía valores en pesos. Hoy por hoy la ordenanza tributaria establece que se pagará en función a una medida que se llaman unidades tributarias. Si yo tengo una actividad, esa actividad debe tributar tantas unidades tributarias, por ejemplo. O bien la alícuota. O la alícuota con un mínimo de tantas unidades tributarias. Las alícuotas son una cosa, las unidades tributarias son otra. Las unidades tributarias me van a servir para lo que sean montos fijos o para lo que sean valores mínimos. Y se establece que el valor de la unidad tributaria vigente, porque fue cambiando, pasó de 6 a 7 y de 7 a 8,50 actualmente. Bueno, es el valor de la unidad tributaria. Trámite de inscripción en la Dirección de Comercio. Por cada habilitación y permisos previsto en el artículo 59 del Código Fiscal se van a abonar las siguientes tasas y sobretasas. Para la habilitación o permisos no previstos en otra parte, que incluye actividades sin local o también con locales de hasta 20 metros cuadrados, se deberá abonar 3 unidades tributarias. Esto que está acá es la tasa que tengo que pagar para poder inscribirme. Esto lo pago por única vez. No es lo que tengo que pagar mensualmente. Yo me voy a inscribir, tengo que abonar una tasa. ¿Cómo se calcula la tasa? Porque yo no tengo ingresos brutos delegados ni nada, porque esto es una tasa que pago por el derecho de inscribirme, para gozar del derecho de inscribirme. Entonces me van a decir, mire, ¿usted tiene local? Sí.
Bueno, ¿cuántos metros cuadrados tiene su local? Bueno, si tiene hasta 20 metros cuadrados, 3 unidades tributarias. ¿Y 3 unidades tributarias cuánto equivalen? A 3 por 8,50. Si no tengo local, 3 unidades tributarias. Si tengo locales que van de 21 a 50 metros cuadrados, 5 unidades tributarias, de 50 a 110, 7 unidades tributarias, de 110 a 312, de 301 a 750, 24, desde 751 metros cuadrados en adelante, el valor está fijado en el apartado B. ¿Tá? Y por cada 100 metros cuadrados adicionales, 4 unidades tributarias más por cada 100 metros más. Es decir, si yo tengo 750 metros cuadrados, pago 24 unidades tributarias más que cosa. Por cada 100 metros cuadrados adicionales, 4 unidades tributarias. ¿Tá? Eso es lo que me dice en ese punto. A partir de 751 me fijo cuánto está en el apartado B4, es decir, 24 unidades tributarias, y le voy sumando 4 unidades tributarias por cada 100 metros cuadrados. Insisto, esto pago por única vez para realizar el trámite de inscripción, el alta tributaria. No es lo que tengo que pagar todos los meses, porque la base imponible se determina en función de ingresos brutos de mercado. ¿Ah? Por eso el título dice bien clarito, inscripción en la Dirección de Comercio. Ahora, el próximo título dice el derecho de inspección, registro y servicios de contralor. Y ahí sí vamos a ver la alícuota de mínimo, es decir, ¿qué es lo que tengo que pagar yo mensualmente una vez que hice la inscripción? Entonces dice, fíjense las siguientes alícuotas y anticipos mínimos mensuales para las actividades grabadas por el derecho de inspección, registro y servicio de contrato. Y ven que acá es donde me toma el rubro comercio en general, y después va industria, y después vamos a ver que hay otro rubro que son apartados especiales. ¿Ven? Las 3 clasificaciones. Entonces, si yo tengo comercio en general, la alícuota es el 8 por 1000. Este 8 que está acá no es 8%, es 8 por 1000 o 0,8%. ¿Está? Para los comercios en general. El mínimo es cuántas unidades tributarias depende de los metros cuadrados. Es decir, a su vez voy a ver cuántos metros cuadrados tiene mi local, si es que tengo local, o si no tengo local también, me fijo esto que está acá, esto que está acá, los mínimos son estos que están acá. Entonces, si yo tengo un local de 30 metros cuadrados, yo tengo que pagar el 8 por 1000, pero como mínimo mensualmente voy a tener que pagar, a ver, 30 está entre 21 y 50. El mínimo voy a tener que pagar es 6,60 unidades tributarias. No son los mismos mínimos, no es lo mismo, no son las mismas unidades tributarias que pago acá, que es las unidades tributarias que pago como derecho de inscripción. ¿Ah? Son los mínimos para la actividad de comercio. ¿Ah? Entonces, si tengo 30 metros cuadrados, ¿qué pasa? Cuando me voy a inscribir, tengo que pagar 5 unidades tributarias como una tasa para que me hagan la inscripción. Pero a su vez, mensualmente, el mínimo para quien tenga 30 metros cuadrados va a tener que ser 6,60 unidades tributarias. Esto implica que primero calculo el 8 por 1000. Y si ese 8 por 1000 es inferior al mínimo, voy a tener que pagar el mínimo. A diferencia de ingresos brutos, si yo no tengo movimiento, acá pago igual, pago el mínimo. Declaro 0, no importa, pago el mínimo. Lo que vamos a hacer la clase que viene es como vamos a estar en fecha de vencimiento y esto no tiene software domiciliario, yo voy a hacer en forma real, online, una liquidación para que ustedes vean cómo se hace esa liquidación del anticipo mensual con un contribuyente real. ¿Verdad? Ya van a ver cómo se calcula. Comercios con facturación. Y ahora seguimos en comercio, pero hablemos de comercio que hayan tenido una facturación bruta en el ejercicio anterior superior a 2 millones de pesos.
Ya la alícuota no es más del 8 por mil, sino que es del 10 por mil. Es decir, o no es más el 0,8%, sino que es el 1%. ¿Ah? Esa es la alícuota que se le va a aplicar a qué cosa, dijimos, a la base imponible. ¿Cuál es la base imponible? Bueno, la base imponible en general, los ingresos brutos de vengado menos el IVA. Y después hay bases imponibles especiales. La alícuota es del 5 por mil. Y también el mínimo va a estar dado por la cantidad de metros cuadrados que tenga el establecimiento industrial. Teniendo en cuenta el tema de industria, ya la clase que viene también vamos a charlar cómo es todo el procedimiento práctico de la habilitación, ¿verdad? Y que hay un certificado que yo tengo que tener de erradicación industrial y un permiso de erradicación industrial. Bueno, que lo tramitar previamente. Y estas son actividades que dijimos que tienen apartados especiales. Los apartados especiales tienen alícuotas distintas y pueden tener bases imponibles especiales. Y como verán, tengo dentro de los apartados especiales grupos A, que son bancos, entidades financieras y demás, cada uno tiene su alícuota y sus mínimos de unidades tributarias, en este caso 1000 unidades tributarias. Todo lo que son compañías de seguro y demás tienen su alícuota, siempre esto es expresado por mil, 12 por 1000, 8 por 1000, 30 por 1000. Y los mínimos unidades tributarias, grupo C todo lo que tiene que ver con empresas de telefonía, grupo D todo lo que tiene que ver con casinos, bingos y demás, ¿ah? Todo lo que tiene que ver con empresas de transporte, puede ser que algunas no tengan mínimos de unidades tributarias, todo lo que tiene que ver con servicios de seguridad y limpieza y demás, ventas al por mayor y no minorista, que entraría en comercio, de, por ejemplo, bebida alcohólica, cigarrillos, tabaco, vehículos y demás. Todo lo que tiene los restaurantes, bares, cafés, discotecas, tiene su propia alícuota. ¿Qué más? Establecimiento con más de 2000 metros cuadrados de exposición, por ejemplo, hipermercados y demás. Si bien podría ser comercio, pero tener ese tamaño tiene una alícuota distinta. Y entonces vamos a charlar de que excepto que la actividad, como vemos acá, tenga un mínimo específico, vamos a ver que la actividad de comercio en general y de industria no tiene mínimo específico, dice según metros cuadrados. ¿Ah? Entonces, tengo la última parte donde me dice, para aquellas actividades en que no se prevea ningún mínimo especial, se va a tener que utilizar en función a los metros cuadrados. ¿Ah? Lo voy a dar al revés y yo en lugar de decirle en los casos que se prevea un mínimo especial, pague el mínimo especial, le dije, en el caso de que no tenga un mínimo especial, pague esto que está acá. ¿Ah? Es lo mismo, dicho de otra forma. Entonces, cuando el contribuyente posea 2 o más locales habilitados para el desarrollo de sus actividades grabadas, el mínimo va a estar referido a cada uno de dichos locales. ¿Tá? Es decir, se van a ir sumando. Cuando un mismo contribuyente realice 2 o más actividades, deberá pagar la suma de los mínimos que corresponda a cada actividad. Bueno, y después habla qué pasa si se inscribe dentro del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Social Local y demás. Bueno, ahí tiene un mínimo de 2,6 unidades tributarias. Entonces dijimos, salvo en los casos que se prevea un mínimo especial, no es el caso de comercio o de industria, el valor mínimo a ingresar se determinará de la siguiente forma. Bueno, ¿cuántos metros cuadrados tiene local? Se determina la unidad tributaria. ¿No tiene local? Bueno, actividad sin local, al igual que las que tiene hasta 20 metros cuadrados, 3,40 unidades tributarias. ¿Ah? Esos son mínimos, insisto. Yo calculo primero el impuesto, la tasa, perdón, y después veo si supera o no el mínimo. Si supera, pagaré el monto que me dio, y si no, pagaré el mínimo. Y después hay mínimos especiales para distintos comercios. Y ahí me dice que, ¿se acuerdan que yo dije que había actividades que tienen valores distintos?
Bueno, por ejemplo, propietarios, salones de fiesta, el mínimo que tiene que pagar es 0,2 unidades tributarias por metro cuadrado. Playa de estacionamiento 0,1 metro cuadrado por unidad tributaria, por metro cuadrado. ¿Ah? ¿Qué más? Por ejemplo, los propietarios de taxis, remisas y más 3,2 unidades tributarias por cada automóvil. Es decir, lo que yo hago es liquido la facturación y si no supera pago este mínimo específico para este tipo de actividad. ¿Ah? Bueno, hasta ahí llegamos. Eso es una filmina que habíamos presentado nosotros en un momento en un curso que dimos. Se entendió un poquito, resumiendo. Lo que busca la tasa de contralor, de servicio de contralor, es recaudar para el municipio, para el cumplimiento en principio de este control de policía que hace el municipio. Obviamente también le sirve como ingreso al municipio para atender otros gastos del municipio, pero en principio debería estar volcada directamente y debería ser proporcional al servicio que presta. Nadie va a discutir ahora porque está claro que excede el servicio que prestan lo que se paga la tasa, pero bueno, nadie se va a poner a discutir eso. Esa tasa deberán abonarla a todos los sujetos que estén dentro del municipio ejerciendo alguna actividad comercial. Se va a tomar una base imponible, puede ser una base imponible general o puede ser especial. Se le va a aplicar una alícuota, esa alícuota puede ser general o especial según la actividad y tendrá sus distintos mínimos. Y se liquidará en forma mensual, más allá de que la tasa sea de carácter anual, se va a liquidar en forma mensual. Hasta con vencimiento el día 20 del mes siguiente al cual estamos liquidando. Hace falta pagar la tasa, se tenga o no se tenga local, si la actividad está comprendida dentro de los sujetos que son contribuyentes, o sea, si el sujeto está comprendido dentro de la definición de contribuyente y la actividad está alcanzada por la tasa y además se configura el hecho impuesto. La clase que viene vamos a charlar lo que es, más allá de la tasa esta, lo que es la habilitación, cómo hago para habilitar un local si es que tengo un poco la documentación, y respecto de la tasa, vamos a ver cómo hago un ejemplo de la liquidación mensual, cómo entro a la página, cómo yo tengo un número de contribuyentes y con eso yo ingreso con el quit y el número de contribuyentes y opero de la página para generar la boleta de pago mensual de esa tasa. Ahora